Bueno, clase 2. Vamos a ahora hacer un poquito de puertas y ventanas. Voy a corregir esto. Ok, vamos a entrar a las puertas que están por acá. Doble clic para entrar a sus definiciones. Acá no he conseguido una imagen clara, por lo que he logrado ver en una imagen mm, muy mala. Eran puertas sencillas, entonces voy a colocar esto por acá. A la hoja de puerta y a la manilla una manilla sencilla. De esto sí que no tengo ni idea. Y poco más. Voy a decir por acá que ok. Y si se acercan al muro, se van a dar cuenta que sale un solcito. El sol vamos a colocar siempre a donde consideren que es afuera, ¿no? En este caso, afuera sería afuera del estudio. Voy a colocarlo por acá y lo voy a abrir a la dirección que yo quiera, simplemente con la posición del mouse. Van cambiando entre la posición que quieren abrir. Para mí esta es la correcta, ok. Voy a seleccionarlo y le voy a decir que sea de unos 80 centímetros, que parece ser así. Y esto lo voy a llevar aquí arriba. Listo. Entonces vamos a colocar todas las puertas. Por aquí tengo otra. Ahí me voy a detener ya mucho más. Por acá. Ahí. Aquí sí habría que corregir un poco, pues se va a ver mal. Voy a cerrarlo. Ahí. Listo. Voy a absorber parámetros de esta para que siga colocando puertas. Por acá. Ahí. Acá. Ahí. No sé si esa puerta está correcta, la verdad. No sé si eso es así, pero bueno. Ahí está. Aquí en el baño también. Como bien no tiene mucha ciencia las puertas. Aquí me he equivocado. Necesitamos que este muro llegue hasta acá. Listo. Absorbo con Alt sostenido. Se vuelve un gotero. Me acerco hacia el elemento que quiero absorber parámetros y se pone azul y ya puedo absorberlo. Le doy clic normal y estoy ahí en puerta. Voy a poner por acá y ahí, y esto lo voy a reducir hasta que entre bien, ¿no? Selecciono la puerta y lo voy a reducir hasta el muro. Perfecto, y esto lo voy a abrir hasta el muro. Ok, lo mismo para este otro lado. Con Shift para que se fije los ejes. Perfecto. Vamos a copiar esta puerta de acá. Perdón, voy a copiar esta puerta, absorbo parámetros y de afuera hacia adentro. Listo. Todo eso ya está. Por aquí tenemos otra puertita. Aquí también. Por acá. Ahí. Y acá. Ahí. Entonces este muro lo voy a hacer llegar más atrás. Simplemente para que la puerta entre mejor. Esto. Ahí. Listo. Este muro lo voy a estirar hasta acá. Absorbo parámetros de la puerta y me acerco por ahí y ahí. Ok. Esto lo voy a llevar bien hasta el costado. Y esta puerta debería ser así. Ok, esto hay que revisarlo. Si encontramos imágenes, pues lo voy a detallar. Por lo pronto lo voy a dejar así. Eh, Esas serían las puertas, ¿no? No tiene mucho más misterio la puerta. En realidad tiene algunos
algunas otras herramientas como marco exterior, marco interior, que no sé si lo vamos a ver en este proyecto precisamente, pero mm, avancemos y vamos a ver con qué nos topamos. Ahora nos toca hacer las ventanas, ¿no? Y el modelo es bastante lleno de ventanas. Es en realidad alrededor del proyecto está un montón de ventanas, ¿no? Vamos a hacer esto. Tenemos un módulo de dos módulo doble de ventana. Entonces vamos a la herramienta ventana. Voy a entrar directamente a sus definiciones. La que vamos a usar es ventana horizontal multifaja, esta de acá. Número de hojas hemos visto que son 2. Perfecto. Unidad de multiplicación. Hay que contar, yo he contado las hojas, son 28. Entonces le vamos a poner 14 por acá. Ok. Ajustar al ancho cualquier hoja. Tamaños uniformes. Tamaños de vidrio uniforme, perfecto. Número de hojas 2. Perfecto. Vamos avanzando. Por acá, hojas uniformes. Y le voy a decir que va a ser esto una rejilla editable. Verticalmente quiero 2 y horizontalmente quiero 1. Perfecto. Ok. Más o menos así es. Esto quiero de 0,5 y 0,5 también por acá. En el espesor de la rejilla, ¿no? En el ancho y en el espesor. Vamos a poner 0,5, 0,5, ok. Por ahora nada de eso. Y ok. Me acerco al centro. Por acá. Y ahí está. ¿No? Ya vamos a medir la altura de las ventanas y el ancho para tener una idea. Vamos a poner por acá. Ok. 1,66 dice por ahí. Y de acá a acá. Ok. 1,91. Volvamos a nuestra ventana. ¿Cuánto tenemos por acá? Aquí estamos con 2 metros y habíamos dicho 1,61. $1,61, sí, eso es lo que habíamos quedado. No, perdón, 1,91. 1,91 por acá. Perfecto. Y de altura sí, 1,66, si no recuerdo mal, si no lo vamos a volver a corregir, ok. Y está. Vamos a con F5 a ver lo que estamos logrando. Ok. Así estamos relativamente bien. Ahora vámonos a copiar esta ventana al otro lado. Y nos acercamos al centro del muro. Por acá. Nos va a salir esta marca. Esa marca que nos indica que estamos en el centro del muro. Ya. Voy a dar clic ahí. Y que se abra para adentro. Ya tenemos las dos ventanas. Perfecto. Vámonos a medir 1,66, ¿no? Está bien. Unos 3D a ver qué estamos logrando. Perfecto. Vamos a editar esta ventana. Si lo podemos hacer en elevación va a ser mejor. Vámonos a una elevación. Y ya está. Vamos a mostrar el trazado de referencia. Esta referencia la voy a mover a esta altura. Fíjense, simplemente vengo por acá, mover referencia.
quiero controlar la altura de la ventana. Ahí. Listo. Entonces selecciono esto y lo muevo desde el centro. Voy a seleccionarlo, mover el subelemento y por acá. Listo. Este otro también lo alineo aquí y ya está nuestra ventana de 5. Entonces absorbo parámetros con Alt y con Control Alt inyecto parámetros. Listo. Ya está. Vamos a hacer ahora estas de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a ponerme en el centro y lo abro. Ok. Entonces estas de acá tenemos 8. Entonces son 2 hojas. Para que sean 8 serían 4. Le voy a decir ok. Ahí está. Entonces ahora seguramente estas hojas son más anchas. Voy a medir directamente con acotación por acá. Acá, acá. Ok. 2.10. Ya. 2.10, 2.12. Vamos a probar con 2.10. 2.10. Ok. Más entonces. Más que solo 2.10. Vamos a ver. ¿De cuánto estamos hablando? Vamos a ponerle más. Por acá. Por ahí. Listo. Ahora fíjense. Aquí en el encuentro. Las ventanas tienen una opción muy interesante. Voy a seleccionar todas las ventanas. Y le voy a decir por acá esta esquina personalizada. Le voy a activar sus 2 esquinas personalizadas. Ok y ok. Perfecto. Con F2 vuelvo a planta. Y me falta todavía un poco más acá. Déjenme ver. Tal vez sea necesario que yo... Claro, estas ventanas las voy a remeter unos 10 centímetros. Ahí. Allá más o menos me coinciden. Tal vez con 0.9. Nah. Con unos 10 centímetros vamos a estar bien. Ahí está. Vamos a ver qué está pasando en planta. En planta no parece estar tan mal. A este otro lado. Sí, se está pasando con muy poco. Bueno, esto hay que corregir haciendo pruebas, ¿no? Hay que tratar de alinearlo. Voy a tratar de mejorarlo un poco, pero tampoco me voy a detener demasiado. Por acá, en el telar le voy a decir que sea un .09. Tal vez un poco más. .095 tal vez. Se ha redondeado a 10. A ver si le pongo 10. Ya con 10 se pasa en realidad. .095. .093. 094. Ahí está. Y lo voy a dejar. Y por acá también. .095. Vamos a ver.
mucho. 098. 099. Lo voy a dejar en 098, 099. 098. Vamos a ver esto en el 3D. Sí, lo puedo dejar ahí. Perfecto. Entonces voy a mover esto de acá. Lo voy a elevar. Que coincida con este punto de acá. Fíjense que cuando coincide se pone de otro color. Ahí está, se pone el tiqueo. Ok, aquí también. Lo mismo, perfecto. F5 para ir al 3D completo. Sí, se ve bien, no le veo falla. Vámonos a planta. En planta sí, pero depende de la escala y qué tan cerca estemos, ¿no? Voy a dejar así. Fíjense que ahora me está tomando el muro, pero puedo tomar un poco la ventana y absorber ahí. Vengo aquí en el centro, clic en el centro y que se abra donde sea. F5, ahí está, tenemos las ventanas modeladas. Estas ventanas se podrían haber hecho de otra forma, se podría haber hecho con muro cortina, qué sé yo. Pero a mí me parece que esta, principalmente a este proyecto, me parece esta la forma más fácil de hacer. Vamos a agarrar una losa. Listo. Vamos a hacer que sea básica. La altura por ahora 30. Todo lo demás no lo vamos a cambiar. Que se vea en el piso de origen solamente, eso está perfecto. Y que vaya hacia abajo, ¿no? Vamos a decirle OK. Si quisiéramos que se ponga hacia arriba, fíjense, cambio acá el plano de referencia. Por ahora que vaya hacia abajo. Y es tan simple como venir de acá hasta acá. Con F5. Ahí tenemos. Vamos a ver si es que esto, tal vez sí queramos. Sí, vamos a querer que pues se vaya hacia abajo, hacia arriba. Vamos a ver una elevación. Sí, en realidad esto tiene que irse hacia arriba. Si vemos esto de acá, voy a hacer una línea de referencia, ¿no? Entonces vamos a colocar esta losa para arriba. Por acá, tal vez con unos 20 esté bien. No lo sé, vamos a ver. Sí, más o menos 20. Ok. Listo. Vamos al 3D. Entonces está ganando la losa. ¿Por qué? Porque es un material más pesado. Para reducirle un poco. Fíjense, hay aquí una paleta que no he explicado, pero ahora voy a explicarla porque tenemos más herramientas ya. Cuando nosotros seleccionamos un elemento, ya dependiendo de dónde la seleccionemos, nos va a salir esta paleta flotante, que es muy importante, ¿no? Yo acabo de seleccionar el muro, en este caso ahora la losa, desde un vértice, y para el vértice me da todas estas opciones. Que me dice, puedes mover el nodo, puedes redondear el nodo, puedes desplazar todos los bordes, puedes sumar un polígono, puedes sustraer un polígono. Vamos a acercarnos para que se vea bien. Puedes sustraer un polígono. Ya. Puedes arrastrar, girar, hacer una simetría o multiplicar. ¿Ya? Pero fíjense que eso es en la losa, ¿no? Si la losa yo la agarro de un lateral, fíjense, si yo agarro de un borde la herramienta, de un nodo,
me da unas opciones, las que he explicado hace rato, pero la misma herramienta la agarro de un lateral, de un lado, y me va a dar otras, ¿no? En este caso me dice insertar un nodo nuevo, redondear, ya, redondear en base a una tangente, desplazar el borde, desplazar todos los bordes, añadir un polígono, otro polígono, sustraer polígono, hacer que el borde sea inclinado. Después tenemos arrastrar, girar, simetría, elevar y multiplicar, ¿no? Hay algunos que son comunes, pero otros son nuevos, dependiendo de la herramienta y dependiendo también de dónde estés agarrando la herramienta, ¿no? Lo mismo para el muro, ¿no? La ventana, si la agarro, me va a dar la posibilidad de mover, girar, simetría, elevar, multiplicar, ¿ya? Y con los muros es exactamente lo mismo. Voy a agarrar un muro y lo agarro desde el borde. Me dice estirar, arrastrar, girar, simetría, elevar o multiplicar. Si lo agarro desde un lateral, ya me da la opción de redondear, de añadir un nodo, redondear con tangente, volverlo poligonal, trapezoidal, arrastrar, girar, simetría, elevar y multiplicar. Ya, esa es la paleta flotante. Entonces, eso es algo que debí haber explicado la primera clase, pero que se entiende un poco más cuando tenemos diferentes herramientas. Voy ahora a hacer un hueco. Tengo seleccionado la losa, ¿no? Yo necesito crear los huecos de la escalera. Entonces voy a irme a un lateral y le digo sustraer polígono. Estoy con sustraer polígono por acá y vengo y le digo que todo esto me lo sustraiga. Listo, ha creado el hueco. Otra vez, sustraer polígono desde acá hasta acá. Si vamos al 3D, ha hecho eso, ¿no? Perfecto. Ahora voy a venirme por acá a un lateral. Otra vez la paleta flotante. Esta vez quiero reducir todos los bordes, por lo menos muy poquito. Ese punto 0,1, punto 0,2. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se esconda el hormigón y aparezca el muro. Punto 0,1. Ok, listo. Ahora sí vamos al 3D. Los muros están llegando hasta el final y no está siendo cortado por el hormigón, ¿no? En realidad tendría como un revoque por acá. Listo. Con eso estamos bien. Tenemos esa losa. Vámonos a esta losa. La voy a subir. En realidad no la voy a subir. Puedo copiarla. Voy a irme al otro piso. Mostrar como trazado de referencia. Y de acá hasta acá voy a hacer mi losa. Perfecto. Igual lo que quiero es que esta losa se vaya hacia abajo. Referencia hacia abajo. Perfecto. Y que se remeta 1 centímetro, ¿no? Desplazar todos los bordes. Punto 0,1. Ahí está. Lo que hacen las cosas que hacen en el 2D generalmente se pueden hacer en el 3D. Han visto que hemos remetido la losa 1 centímetro en 2D y en 3D. Ya igual acá, si tomo de lateral, me va a salir la paleta flotante con ciertas opciones. Y si tomo de un lado, también con sus opciones. Lo mismo que en planta, ¿no? Listo, entonces tenemos ya modelada esta parte de las losas. Me falta una losa por acá. Voy a irme al piso de abajo. Esta losa de acá la voy a duplicar. La muevo un poco con control, la vuelvo a colocar en su lugar. Listo. Y lo que voy a hacer va a ser... quiero una referencia. ¿Dónde está mi referencia? Mostrar como trazado de referencia. Perfecto. Voy a hacer esta vez un hueco.
quiero sustraer, pero esta vez quiero sustraer todo esto. Desde acá hasta acá. Ok. Muy bien. Vámonos con esto al 3D. Con eso y con la otra losa. No. Vámonos con esto y con un muro. Al 3D. Quiero tomarlo desde acá. Mover todo. Lo voy a decir arrastrar. Lo voy a subir hasta la altura de la ventana, ¿no? Eso es lo que tenemos en el proyecto. Tal vez con... Sí, ahí me parece bien. Vámonos con F5. Y está más o menos así es el proyecto. Si no recuerdo mal, por acá necesitamos más. Entonces voy a seleccionar esta losa. Y lo que le puedo decir es que quiero aumentarle un polígono desde acá hasta acá. Listo. A esto quiero restarle un polígono. Le voy a restar en el dormitorio. No quiero que tenga nada de esto. Desde acá hasta acá. Ok. ¿Qué más? Acá voy a seleccionar la losa. Le voy a decir que voy a añadir un nodo. Puedo añadir este nodo acá en el muro. Y esto lo voy a desplazar por acá. Ya no sé si coincide o no, solo les estoy mostrando la forma de modelar. Otra vez acá. Esta vez con polígono. Le voy a sumar un polígono y desde acá hasta acá. Perdón. A ver. Quiero sumar un polígono. Desde acá hasta acá. Perfecto. Ahí está. Donde tenemos otro más, ya no hay. Listo. Con eso tenemos modelado muros, las losas y puertas y ventanas, ¿no? Aquí las puertas hay que corregir. Voy a seleccionar todas las puertas. Recuerden que nuestra losa tiene 20 centímetros. Vámonos aquí en el 3D. Voy a seleccionar con puerta. Si tengo la herramienta puerta seleccionada, o en realidad cualquiera. En este caso yo quiero seleccionar todas las puertas. ¿Cómo hago? Selecciono la herramienta y le digo control A. Y todas las puertas que están en el proyecto van a ser seleccionadas. En realidad todas las puertas que se están viendo en el 3D ahora mismo. Si hubiera otras en planta baja y no se está viendo en el 3D, pues no las va a seleccionar. Ahora sí, me voy a las opciones con control T. Por acá, definiciones de hoja. Acá. Del antepecho al piso 10 centímetros, yo necesito que haya 20, los 20 de la losa. Ok. Listo. Ahora ya no están enterradas mis puertas y están perfectas. ¿No? Está todo bien. Podemos hacer un control Z para que vean. Control Z, ahí están con 10. Y nosotros le hemos puesto 20. Acá. Listo. Lo que sí, quiero a las ventanas cambiarles el material. Selecciono la herramienta ventana, control A para que me seleccione todas las ventanas. Entro a sus definiciones. Aquí está. Aquí en atributos del modelo. Le voy a decir ventana, superficie de ventana uniforme. Y a esta le voy a decir que sea de aluminio. Ok. Lo mismo para esta. Para esta. Y para esta otra. Sus definiciones.
No sé por qué no me deja. Debería estar por acá en atributos aquí en atributos del modelo. Listo. Superficies uniformes, habilito y busco por aquí aluminio. Ok. Listo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hemos hecho puertas, ventanas y losas. Y un poco de explicación de la paleta flotante. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Chao.